Amén. Amén. Aquí nos habla, ¿verdad?, de que seamos valientes, de que nos esforcemos. Pero si se dan cuenta de algo, hermanos, dice el versículo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes, porque han sido valientes, y yo creo que todos hicieron un grandísimo esfuerzo por estar aquí en esta noche. Y lo que dice aquí es: esfuérzate y seas valiente. Yo creo que nosotros somos valientes, pero sí nos cuesta mucho esforzarnos, ¿va? Y hace unas cuantas semanas platicaba con un hermano y le decía: nosotros somos más valientes que esforzados. Y el versículo dice: mira que te mando que te esfuerces. Primero dice que te esfuerces y después dice que seas valiente. Y nosotros lo hacemos al revés. Somos valentones, pero no nos queremos esforzar. Amén. Y con esto, hermano, damos inicio a la palabra de Dios. Y vamos a leer en el Salmo 69, del versículo 1 al versículo 3. Salmo 69. Bueno. Dice así, en el contexto dice: un grito de angustia. Dice, primero, hermanos, ¿cuántos han leído este salmo? ¿Cuántos han leído este salmo? No le ponemos mucha atención a los salmos, ¿verdad? Pero en esta noche, hermanos, yo quiero leerle 3 versículos de este hermoso salmo. Y si miran en el contexto, dice: un grito de angustia. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ...69, hermano. Dice el versículo 2: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Amén, hermano. Yo creo que hoy en día todos andamos ya con el último vuelo, ¿verdad?, para terminar este año. Y este mensaje, hermano, el Señor estuvo ministrando mi vida hace 2 semanas para acá, porque por alguna razón, no sé, me sentía triste. Y una hermana el miércoles pasado lo notó y me dice: hermano, ¿qué tiene? ¿Anda triste? Y no pude mentirle, le dije: sí, hermano, me siento algo triste, estoy. Y no podía explicarle, no podía decirle por qué me sentía triste, pero dentro de mi alma, de mi corazón, había una angustia, porque en mi mente hay veces, hermanos, que pasa que quisiera salir corriendo. Hay veces que quisiera dejar todo esto, y cada vez que entro en oración, hermano, encuentro una fortaleza tremenda que Dios ministra a mi vida, y que
yo creo que todo cristiano, ¿verdad?, pasa por esta etapa donde sentimos tan lejos la presencia de Dios y que nos conformamos, hermanos. Nos conformamos y podría ser por la presión, porque este mundo, hermanos, va tan aceleradamente que no nos da tiempo de nada. Siempre andamos a las carreras y que a veces no nos alcanza el tiempo, pero ni para orar. Y pretextos, ¿verdad? Ayer compartí en la célula igual que podemos tener miles de pretextos para acercarnos a Dios, para estudiar la Biblia. Y me sentía algo angustiado porque cuando miraba a mis hijos, yo lloraba grandemente y el Señor me mostró algo, que Él está con nosotros, hermanos, que Él está conmigo, pase lo que pase, y Él quiere que no me suelte de su mano, porque en este mundo dice la Biblia que tendremos aflicciones, dice, pero no temamos, dice, porque Él ha vencido el mundo, amén. Y un viernes, hermanos, llegué aquí en la tarde y venía bien desanimado y vine a acompañar a mi esposa a la oración porque yo estaba viniendo igual en las mañanas y por alguna razón dejé de hacerlo casi por 2 semanas, y yo le doy gracias a Dios también por la vida de mi hermana Lolita, que ella me volvió a invitar y ahí estoy, hermano, con ella y gloria a Dios, ¿verdad?, por estas grandes mujeres, porque son de gran bendición, hermano. A veces ahí, aunque yo batallo para levantarme, me dice la hermana, haga un esfuerzo, hermano, y cómo Dios usa a los hermanos, Dios usa a distintas formas de traerte a su casa, a clamar, a gemir, y eso es lo que Dios me mostraba, que Dios no quiere que yo me aleje de Él, que yo me suelte de su mano, y Él, a pesar de lo que pase, de lo que yo esté pasando, hermanos, Él me va a seguir abriendo puertas. Y mi hermana se ofreció, dice, no, hijos, yo paso por ustedes, dice, y gloria a Dios, hermanos, porque ya van 2 mañanas que la hermana pasa, y ahí estamos, hemos vuelto a agarrar otra vez el vuelo, y gloria a Dios, porque pues ya me siento más tranquilo, y yo por una semana sentía que es hermoso, hermano, venir a buscar de Dios por la mañana, dice, porque los que te buscan muy de mañana, dice, tienen bendiciones, amén. Y por eso estaba estudiando este salmo, y también el Señor me mostraba que podemos clamar a Dios en medio de nuestra angustia. Y aquí el salmista David decía, yo puedo imaginar que cómo se sentía él, porque si ustedes pueden leer en el contexto, dice, un grito de angustia, cómo se sentía él angustiado, ¿verdad? Y dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido en cieno. Y investigué qué era cieno, y un hermano me dijo que cieno es como lodo, donde no podemos pisar firme, y es donde el salmista David decía que estaba hundido en cieno, dice, profundo, donde no puedo hacer pie. Y yo creo que hoy en día muchos de nosotros así nos sentimos, que estamos hundidos, que estamos cayendo poco a poco, y que nuestra frialdad nos está hundiendo cada día más.
Amén. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Cuántos han clamado al Señor que hasta llega el momento cuando ya no podemos ni hablar, verdad? Que nuestra garganta ya se cansa de tanto clamar a Dios, de tanto pedirle, verdad, al Señor que nos ayude. Y aquí el salmista David decía que su garganta, dice, ya estaba bien cansada, agotada. Amén. Y hace unas cuantas semanas una hermanita que ya no está con nosotros me prestó una revista, y leyendo esa revista, como encontré es como una reflexión donde yo por muchas semanas, días, yo la he estado leyendo, y cómo puedo ver que sentir, ¿verdad? Y esto me enseñó algo, hermano, que a pesar de los problemas que nosotros estemos pasando, a pesar de nuestra condición, debemos de ver siempre que hay gente que está en peores condiciones. Y si vemos la gente del mundo que pasa tantos problemas, por tanta miseria, por tanto dolor, pero ellos aún todavía no han encontrado esa salida. Y dale la honra y la gloria a Dios, porque tú, hermano, ya has encontrado ese camino, y que el Señor te ha prometido que pase lo que pase, dice, Él estará con nosotros hasta el último día. Amén. Y esta reflexión se llama: no quiero que te bajes de mi barca. Fíjense, escuchen bien, hermano, no quiero que te bajes de mi barca. Dice: se desata la tempestad, tengo miedo. Aunque llevo años surcando este mismo mar, hay días en los que me atemoriza lo que encuentro. Debería estar confiado, saber que como muchas otras veces tú lograrás calmar la tempestad. Aún así, no me acostumbro a este desate airado del mar. El temor me abraza, hace que retornen mis dudas. Tengo que hacer caso omiso a las voces que inquietamente me susurran lo solo que estoy ante este exaltado desorden. Aquí el escritor dice que tenemos que hacer caso omiso, dice, a todas aquellas voces que nos susurren en nuestra mente, que estamos solos, pero tú sabes, hermano, que no estás solo, que Jesucristo está contigo para cruzar ese mar. Amén. Y algo sorprendente que el escritor dice aquí: no quiero que calmes el arrebatado viento que encrespa las olas. Amén. ¿Cómo inicia que dice que tiene miedo? Pero aquí dice: no quiero que calmes el arrebatado viento que encrespa las olas. Y yo cuando leía esto y decía, híjole, y yo lo que quiero es que ya pase todo esto. Y aquí el escritor decía que él no quiere que calme, dice, el arrebatado viento que crespa las olas. No quiero que interpretes este sobresalto y arrincones mi agonía con el milagro de la calma, dice. Tan solo deseo que permanezcas a mi lado en la barca, que dejes fluir mi fe en medio de la desesperación y culmines esta aventura siendo coronada con la grata sensación del deber cumplido. Quiero aprender que toda travesía tiene su fin, y que esta barca, como muchas otras veces, encontrará su orilla. Tú ves cómo remo con gran fatiga, conoces mejor que nadie el esfuerzo que hago.
Sé que si estás a mi lado observando mi arrojo, yo seguiré remando, aunque el temor me hace temblar como una gota de rocío posada sobre una hoja. Reconozco que debo confiar más y más en ti. Tú ves mi situación, tú conoces mis lágrimas. Enséñame a vivir en este mundo donde me azotan tantos vientos y sentir que tu presencia es lo único que necesito para sentirme seguro. Qué hermoso, muchas de las veces, hermano, a veces nosotros gemimos, clamamos a Dios en medio de la angustia y por largos momentos, por largos ratos, yo analizo mi vida y a veces digo, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Porque debemos reconocer que somos faltos ante Dios, que le fallamos a cada instante y muchas de las veces queremos que Dios calme la tempestad, pero no somos capaces, hermanos, de arrodillarnos, de clamar a Dios. ¿Por qué? Porque solamente queremos que Dios sea el que trabaje y nosotros no ponemos de nuestra parte. Amén. Y aquí el escritor dice que él no quería que calmara, dice, la tempestad, pero lo que sí quería, dice, que Dios siguiera adelante, dice, que no soltara, dice, su barca, porque así se sentía confiado de que Dios estaba con él. ¿Para qué? Para buscar más y más de Dios. Amén. Y a veces nosotros, hermanos, estamos tan mal y a veces lo reconocemos, pero no tomamos esa decisión de venir aquí a los pies de Cristo a orar, a decirle a nuestro Señor que Él sea quien tome nuestros problemas, porque queremos resolverlos a veces a nuestro modo. Y aun cuando nosotros esperemos o cuando nosotros esperamos que Dios está de nuestro lado, simplemente no queremos hacer nada. Amén. Y pasamos al libro de Lucas 19, 26. Lucas 19, 26. Gloria a Dios. Lucas 16, hermanos, disculpen. 16, 19, versículo 19 hasta el 26. Y aquí nos habla acerca del rico y Lázaro. Esta es una historia muy, muy hermosa que yo creo que todos la hemos leído. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. El 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado.
Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos que a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Amén. Hasta ahí, hermano. Y ahora sí, este es el mensaje. La reflexión, hermanos, y todo eso era parte de lo que estaba pasando en mi vida. Yo, pues gloria a Dios, que ya he vuelto a retomar las fuerzas. Y mi hermana decía el miércoles pasado que Dios es el que da las fuerzas. Y créanme, hermanos, que le he pedido al Señor y en mi oración, hermano, lo más que yo oro es que no me deje, que pase lo que pase, Él renueve cada día mis fuerzas para que yo pueda continuar adelante. Yo creo que para todos ustedes también ha sido difícil, ¿va? Y cada uno tiene luchas. Y cada día, ¿verdad?, pasamos por situaciones difíciles. Y en este mensaje, hermano, yo encontraba y reflexionaba acerca de la vida y de el destino que tuvo este mendigo. Amén. Si nosotros vemos que Lázaro dice que él solamente quería, dice, alimentarse de las migajas que caían, dice, de la mesa. Dice que sus llagas, dice, eran grandes. Yo puedo imaginar que la Biblia dice que llegaban los perros, dice, y le lamían. Yo me imagino que Lázaro, al estar tirado ahí, cómo él podía llegar hasta la puerta de la casa del rico. Yo me imagino que él se arrastraba, ¿verdad? Y que ahí donde se arrastraba, yo creo, llegaba a la puerta y llegaban los perros y ahí le lamían todas las llagas. Pero yo me imagino que era tanta su impotencia, su hambre, que ni caso le hacía a los perros. Y vemos que cuando Lázaro murió, dice, llegó, dice, fue llevado, dice, por los ángeles al seno, dice, de Abraham. Y vemos aquí dos finales: el final de Lázaro y el final que tuvo el hombre rico. Amén. Y en este mensaje, hermanos, aquí Dios nos muestra que si nosotros seguimos adelante y sin importar de lo que pase, ese será nuestro final como Lázaro. Llegaremos un día ante el trono de Dios y gozaremos de aquella mansión que Él nos tiene preparada. Amén. Tiene como un mes, hermano. Nosotros teníamos un amigo que trabajaba ahí en la compañía donde yo trabajo. A él tenía un año que le habían detectado cáncer. Le hicieron una operación y resultó que la operación que le hicieron le provocó un cáncer.
Él estuvo luchando, lidiando casi un año con esa enfermedad. Él era un hombre así, llenito, gordito, más que el hermano Julio. Y lleno de vida, ¿verdad? Como dicen, como decimos. Y el cáncer lo consumió, hermano. Yo tuve la oportunidad de platicar con él 3 veces. Yo le hablaba de la palabra de Dios. Y la primera vez que platicamos, yo le decía, él se llamaba Blas, y yo le decía, Blas, tienes que arrepentirte. Mira, yo sé que en Dios está la solución. Y él decía, sí, estoy yendo con unos hermanos, pero él todavía no dejaba muchas cosas que le afectaban, ¿verdad?, en su vida. Él seguía siendo el mismo pecador. Y aun cuando él iba con los hermanos, oraban por él. Y después, hermanos, en la siguiente ocasión, cuando me enteré, ahí en mi trabajo, alguien le recomendó que fuera con una curandera, con una bruja. Y él en su desesperación, yo creo todo al que se encontraba le daba su remedio. Y le decía, tómate esto. Le recetaban hierbas. Mi abuelita tomó esto y vieras qué bien le hizo, sanó. Él las tomaba. Y recurrió a tantos medios que se fue involucrando más y más en cuestiones de brujería. Después a él le recomendaron un brujo allá por la sierra. Y es triste, hermanos, que saber que él tenía una prima que era monja no sé en qué parte ya de Chihuahua, y ella le recomendó a ese brujo y allá lo llevaron. Le dijeron que ese brujo había curado al cantante, a Joan Sebastián, y que lo había dejado al 100 y que había sanado. Allá fue él, hermano. Y él tenía dinero. Él tenía dinero porque él trabajaba muy bien, él era contratista. Pero todo cuanto había ganado, ahí lo estaba gastando. Regresó de allá y después siguió igual. Él cada día se iba consumiendo más. Él cada día ya no podía ni caminar a veces. Y él, a pesar de su enfermedad, él corría a su trabajo. Él, aunque pudiera caminar, hermanos, nosotros lo mirábamos que llegaba ya así, con esta parte de su mano aquí en el estómago, porque traía 3 operaciones. Ya él traía 3 operaciones y ya él muy apenas caminaba, pero ahí llegaba a su trabajo. Muchos le decían, vete a descansar, estás mal. No, es que tengo que cuidar el jale. Y lo material, hermano, como siempre, ¿verdad? A veces lo material es lo que más nos importa. Le damos preferencia a otras cosas que incluso hasta nuestra propia vida ya no le tomamos importancia. Y yo recuerdo que la última vez que yo le hablé de Dios, le dije, Blas, arrepiéntete, le digo, eso que hiciste está mal. Y solamente él, con sus lágrimas, me decía, sí, dice, ya me dijeron, dice, que estoy mal, dice, que la regué, dice.
Le digo, pero tienes una oportunidad, le digo. Mira, le digo, estudiábamos la Biblia, yo le hablaba mucho acerca de la Biblia cuando teníamos una oportunidad, y él se sentaba y él escuchaba, hermano. Y yo le decía, mira, habla, le digo, si no te arrepientes, le digo, te vas a ir al infierno. Le digo, y ten cuidado, le digo, porque viene lo peor, le digo, porque esto, le digo, acarrea, le digo, maldiciones, le digo. Y eso, le digo, caerá sobre tu familia, le digo. Y él con sus lágrimas, hermano, solamente lo que hacía era lloraba. Y yo dentro de mí le decía, no, pues, ¿qué más quisiera yo animarlo? Pero era necesario, hermano, hacerle entender que estaba mal lo que él estaba haciendo. Y hace como un mes nos avisaron que él estaba bien enfermo, que lo habían sacado del hospital ya, que ya le habían dado los doctores ya, que ya no se podía hacer más nada. Él llegó, tardó un día en su casa y cuando él ya en la tarde ya estaba mero enfermo, perdió su vista en ese momento y platican sus hermanos que él en su casa se volvió loco, pero no aguantó mucho más y él falleció. Y yo así estaba, hermanos, con esa duda. Y yo decía, Señor, que se haya arrepentido. Fuimos a su velorio, hermano. Y es algo, pues, a mí me da miedo. Me da miedo estar cerca así porque te pone a reflexionar que estás frente a un cuerpo sin vida, que sabemos, ¿verdad?, que es el cuerpo, porque ya su espíritu pues ya no está ahí. Y cuando fuimos a su velorio, sus hijos lo llevaron a la misa, le hicieron una misa, pero me llevé una sorpresa, hermano, y una grata sorpresa, porque cuando dijo su esposa, dice, si nos quieren acompañar, dice, a la 1, dice, lo vamos a llevar, dice, le vamos a hacer, dice, su última despedida, dice, en una misión que está por la Jilotepec. Y era cristiana, hermano, porque él había pedido que su última despedida se la dieran ahí, que le cantaran unos cantos y que consolaran a su familia ahí en ese lugar. Cuando la hermana empezó a ministrar y empezó a decir, dice, sentimos todos la partida de nuestro hermano Blas, dice, pero sabemos, dice, que nosotros, dice, estuvimos orando por él. En los pocos días que lo pudimos conocer, dice, él abrió su corazón, dice, y él lloraba, derramaba sus lágrimas, dice, porque él se sentía a gusto y que porque él había aceptado a Jesucristo. Y cuando empezaron a cantar, la hermana ministraba y decía que ya su alma estaba con el Señor, porque ya él había aceptado a Jesucristo, dice, y qué buena decisión había tomado, dice, que su despedida ahí fuera. Y yo podía ver a todos sus familiares, hermanos, cuando empezaron a cantar, es algo triste. Y cuando la hermana empezaba a decir que Dios, dice, consolara, dice, a toda esa familia, y le podía hablar a toda aquella gente que inconversa, y todos derramando sus lágrimas. Y en medio de los cantos yo derramaba mis lágrimas, porque yo le decía, gracias, Señor. Gracias porque en medio de su dolor, de su aflicción, tú le diste la oportunidad de arrepentirse. Y él ahorita está gozando allá, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios porque tal vez parte de la palabra que yo le daba, yo solo miraba cómo él lloraba y con la desesperación de no poder hacer más nada. Pero
Él ahorita está descansando, hermano. Él está en un mejor lugar. Por eso, aquí dice que Lázaro, dice, fue llevado, dice, por los ángeles, dice, al seno de Abraham. Y a él no le importó todo lo que él padeció aquí en la tierra, todo lo que él sufrió. ¿Por qué? Porque él sabía que allá tenía un mejor lugar, allá tenía una mansión. Amén. Y escuchen, hermanos, lo que fue con el rico. Dice que en el Hades alzó sus ojos, dice, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Mira cómo cambiaron rápidamente los papeles, ¿verdad? Ahora el que estaba sufriendo era el hombre rico, y el que estaba gozando era Lázaro, aquel que ni siquiera tenía ningún hogar, nada, no tenía nada. Amén. Pero él estaba seguro que Dios le tenía un lugar mejor preparado. Amén. Y yo en ese día, hermano, yo me hacía muchas preguntas, porque yo nunca había estado aquí en Juárez, nunca había estado en un velorio, y me hacía tantas preguntas que nosotros en vida, ¿verdad? Y yo podría decirles, hermanos, que no le tengo miedo a la muerte. Yo no tengo miedo a morir. También no sabemos cómo vayamos a morir, ¿verdad? Pero ¿para qué esperar, hermano? ¿Para qué esperar ese último día si no estamos seguros de que Dios nos vaya a dar la oportunidad de arrepentirnos verdaderamente y de entregar nuestro corazón a Dios? Decía la alabanza ahorita con la que se inició el servicio, dice, ven, dice, tal como estás, dice, y adora. Así como está tu corazón, hermano, ven y adora. ¿Por qué? Porque Dios conoce, como dice la reflexión, Dios conoce, Dios sabe tu sufrimiento, Dios sabe tu angustia por la que estás pasando, pero puede más el orgullo que el dejarnos quebrantar por el Señor. Amén. Hay veces que le damos tanta importancia a las cosas materiales. Y si decía el pastor que hemos cambiado, dice, a veces no le damos tanta importancia a eso que ya no queremos servir. Y recuerden que nosotros lo que venimos fue a dar y a servir. Amén. En Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y esto, hermano, es un versículo de que nuestra hermana también lo citó. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya, dale la gloria a Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que hoy estamos de visita aquí en este mundo, pero si estamos en Cristo resucitaremos con Él. Amén. Yo quiero terminar, hermanos, con esto. Y
Yo les invito, hermanos, que si ustedes tal vez se sientan tristes, angustiados, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, pero sabemos que el día que muramos o el día que el Señor nos llame a su presencia, pasaremos a mejor vida, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás seguro que el día que el Señor te llame a su presencia, estarás ahí? Pónganse de pie, hermanos. Si ustedes, hermanos, quieren pasar aquí al altar, si ustedes tienen la necesidad, si tú te sientes desanimado, lee, reflexiona en ese versículo, hermanos. El lunes me decía un hermano, él me decía, ¿qué tienes? Y él me decía, recuerda que nada vale la pena, dice. Recuerda, dice, que nada vale la pena. Me quedé una semana pensando, analizando el por qué me había dicho eso. Y el lunes le volví a hacer la pregunta y me dice, le digo, ¿por qué me había dicho que nada vale la pena aquí? Y él me dice, nada vale la pena, dice, para estar triste. Amén. Y es cierto, hermano. Nada vale la pena para estar tristes aquí. Yo creo que es necesario que le pidas a Dios que no se suelte, hermanos, de tu barca. Aun cuando los vientos, dice, estén fuertes, aun cuando la tempestad esté lo más fuerte, Dios ahí estará con nosotros, hermano. Y dice que Él enjugará, dice, nuestros llantos, dice, nuestras lágrimas, dice, y Él nos hará libres. Amén. Aún a pesar de tu pobreza, de tu aflicción, no olvides que Dios tiene un lugar preparado para nosotros. En Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esta es una gran promesa de nuestro Señor. Porque allá, hermanos, tenemos un lugar preparado. Nuestro Señor Jesucristo nos está preparando un lugar muy especial para cada uno de ustedes. Y tal vez te sientas triste en este día, te sientas angustiado. A lo mejor los problemas te están carcomiendo. A lo mejor tu mente en esta noche está pensando en las deudas, tal vez pensando en otras cosas que te desvían tu mente. Pero nada vale la pena, mi hermano. Y cuando yo lo pude entender, yo decía, sí, Señor, es cierto, nada vale la pena, hermanos, para estar tristes. Porque en Jesucristo
hay gozo, hay alegría. Cierre sus ojos, hermanos, y haga una oración ahí donde está.